Bueno, quisimos hacer ese recuento porque son muchas las investigaciones, pero definitivamente por el caso COVID, por el que se acaba de archivar esa investigación, difícilmente nos podemos olvidar porque la COVID-19 nos tocó a todos los peruanos. Hemos invitado esta noche a la excongresista Jenny Vilcatoma. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué piensa de la decisión que ha tomado el fiscal de la Nación de archivar definitivamente este caso? El fiscal de la Nación, Villena, ha incurrido en el delito de encubrimiento, que consiste en sustraer de la acción de la justicia a Martín Vizcarra de estas investigaciones que se seguían en contra de él por el tema de las pruebas rápidas y por los tipos penales que se les estaba investigando. De la resolución misma se observa que sí hay suficientes elementos reveladores como para justificar una denuncia constitucional ante el Congreso y que ésta siga su curso ante las instancias correspondientes. De ser declarada o de ser aprobada esa denuncia constitucional en el Congreso, todavía vuelve al Ministerio Público para que se formalice. Y en esa etapa todavía se está en una etapa de investigación y se pueden obtener mayores elementos de los que ya se tienen que justificaban con suficiencia que se le acuse o se le denuncie constitucionalmente ante el Congreso. Hay dos hechos en particular de los que habla la denuncia que se presenta, y uno tiene que ver con una reunión que ocurre en el Ministerio de Economía y Finanzas con Martín Vizcarra, integrantes de su gabinete y los representantes de estas empresas privadas, y luego en otro momento decretos de urgencia que se publicaron para comprar las pruebas rápidas. Pero el fiscal de la Nación dice que no encuentra nada que a él le dé indicios de que hubo colusión, de que hubo un pacto entre ambas partes. Yo creo que de acuerdo a lo que ha revelado Villanueva en sus declaraciones de cómo ha sido blindado en el tiempo por fiscales de la Nación, en su momento por Pablo Sánchez, luego por Zoraida Ábalos, hoy el fiscal Villena está cumpliendo también ese mismo rol de blindar a Martín Vizcarra. Esto lo único que hace es revelar que el Ministerio Público está de rodillas ante una persona que ha cometido delitos y que merece ser investigado y pasar por todos los foros correspondientes para llegar a una investigación preparatoria donde finalmente un fiscal pueda, después de hacer más actos de investigación, definir o no una acusación. Son dos delitos que le están imputando: el de colusión simple y el de negociación incompatible. Y según el fiscal Villena, no hay ningún elemento que pueda probar ninguno de esos delitos, lo cual es falso. La Organización Mundial de la Salud informó del peligro que era para la vida y la salud de las personas a nivel mundial el hecho de usar pruebas rápidas porque te daban falsos negativos, sí, y que eso iba a generar a que las personas que se hicieran esa prueba iban a tener un resultado negativo y por ende no iban a poder ser atendidos en los hospitales y que eso iba a poner en riesgo su vida. Además, la Contraloría... Solo para precisar, ¿ese documento se publicó antes de la compra? Por supuesto que sí, antes de la compra, y fue una información difundida a nivel mundial. En el Perú, la Contraloría realizó un informe en el mes de marzo del año 2020 e informó lo mismo. Dijo que la compra de pruebas rápidas ponían en riesgo la vida y la salud porque las personas iban a tener restringido su acceso a los hospitales. ¿Eso ocurrió, sí o no, en la realidad? Por supuesto que ocurrió, y la prueba de ello es la historia del congresista Usñagua, fallecido precisamente contagiado por el COVID y que no le permitían ingresar a un hospital porque su resultado decía negativo. Y eso le ha pasado a miles de peruanos que sus familias en este momento se sentirán dolidas e indignadas por la impunidad que se genera para Martín Vizcarra. Justamente mientras hablábamos e investigábamos sobre este caso, recordábamos tal vez la imagen más dolorosa de la pandemia y de la indiferencia del señor Martín Vizcarra, y es la señora Celia en Arequipa, que queremos recordar esta imagen. La tenemos ahí, Celia Capira. Vamos a escuchar y recordar este caso lamentable. Martín Vizcarra fue a Arequipa y ella quiso acercarse a pedir ayuda para su esposo, que estaba contagiado con COVID en el Hospital Honorio Delgado, que estaba con una infraestructura muy lamentable, desbordado. Y Martín Vizcarra, que estaba ahí en su vehículo, simplemente se fue. Y el señor, su esposo, terminó falleciendo. O sea, esta imagen retrata la crudeza de lo que se vivió en ese momento, ¿no? O sea, recordarla realmente es duro, pero habla un poco de lo que nos tocó vivir
salvando las diferencias, por supuesto. Y a eso hay que sumarle estas malas compras que se hicieron en el gobierno de Martín Vizcarra. Pero no solamente hay que decirle malas compras, sino compras mortales, porque ese grito de la señora Celia, ese dolor, ese llanto desgarrador, lo están viviendo miles de peruanos esta noche. A partir del archivo de esta investigación, porque han visto morir a sus seres queridos y no han podido hacer nada porque no han podido acceder a los hospitales. Sienten en su piel, en su familia, la impunidad. Y ahora viene por parte del fiscal Villena. Yo creo que todos los ciudadanos a nivel nacional debemos ahora sí levantarnos, ir a hacer un plantón, ir a reclamarle al fiscal Villena lo que ha hecho en favor de Martín Vizcarra. ¿Y por qué te voy a decir que sí hay colusión y sí hay negociación incompatible? El día 18, el presidente Martín Vizcarra participó de la reunión donde se encontraban los laboratorios que luego ganaron. Y el decreto de urgencia sale al día siguiente, el día 19. Ahí está el interés particular de comprar algo que sabían que iba a generar la muerte de miles de peruanos y que no les importó. ¿La decisión se puede apelar? Por supuesto que sí, sí. La doctora Catherine Ampuero va a pedir, por un lugar, la nulidad de la resolución porque está indebidamente motivada. Claramente se evidencia que todas las aseveraciones que hace el fiscal Villena al decir que no hay elementos no han sido contrastados con su validez fáctica y jurídica. Para que se reabra la investigación, tengo entendido que se tienen que añadir documentos o información que no hayan sido tomadas en cuenta en esta etapa. En primer momento, la doctora Catherine Ampuero va a pedir la nulidad de la resolución y a continuación también va a pedir la reapertura de esta investigación por elementos nuevos con los que ella cuenta. Pero adicionalmente, esta denuncia u otras tienen que iniciarse también por el delito de homicidio por dolo eventual. Porque Martín Vizcarra, como presidente y como líder del equipo que todos hemos presenciado del manejo de la pandemia, sabían, conocían del resultado muerte que iba a ocurrir con el uso de las pruebas rápidas y lo hicieron. No solamente se compró un primer lote, ¿cuántas normas más salieron a continuación? Y ahí viene también la complicidad de Zoraida Ábalos en su gestión. Los fiscales de prevención del delito debieron haber salido e intervenir y los fiscales penales incautar todos esos lotes que teníamos de pruebas rápidas porque la gente ahí moría a diario, moría, y eso no me van a dejar mentir los miles de peruanos que en este momento nos están viendo. Eso es una realidad que hemos vivido. En ese sentido, el señor Villena, reitero, ha incurrido en el delito de sustracción de la acción de la justicia a favor de Martín Vizcarra, es decir, encubrimiento. Muy bien. En forma posterior, lo que también se ha conocido no solamente es que sí hay un interés indebido, ¿no? Adicionalmente, hay un pacto colusorio porque desde el momento en el que él participa de esa reunión, su sola presencia... Mira, ¿qué dice el fiscal Villena? Dice que en la reunión no se pactó nada. Háganos el favor, ha levantado el secreto de las comunicaciones, ha revisado el impacto de celdas, ha revisado el impacto de celdas de todos esas personas que se pudieron reunir o por terceras personas allegadas, ha realizado realmente todos los actos de investigación que sí se podrían hacer en una formalización de investigación preparatoria. Pero el fiscal Villena ha preferido, él ha preferido blindar a Martín Vizcarra. Él ha preferido archivar una investigación. ¿En qué circunstancias? En las que destituyen a Patricia Benavides y pareciera un vuelto, ¿no? Pareciera el pago a cambio de algo que han querido lograr. Y eso es totalmente incorrecto porque está claramente evidenciado que con el retorno de Zoraida Ábalos, otra vez Martín Vizcarra vuelve a gozar de impunidad. Que lo hayan sacado en este momento no es una casualidad. Lo hacen precisamente para poder colgarse de estas secuelas que hay por la destitución de Patricia Benavides. Pero considero que, para terminar, por favor, el Congreso debe hacerle una denuncia constitucional al señor Villena. No merece ser fiscal de la Nación ni un minuto más. Muy bien, vamos a esperar entonces esta nulidad que va a presentar la doctora Ampuero. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Tenemos que